En las profundidades del océano, donde la luz nunca llega y el silencio domina kilómetros de agua negra, las antiguas civilizaciones imaginaron criaturas capaces de desafiar cualquier lógica. Bestias tan gigantescas que podían partir barcos, levantar tormentas y desaparecer en la oscuridad del mar sin dejar rastro. Durante miles de años, el océano fue el lugar más misterioso del planeta. No existían mapas precisos, ni satélites, ni submarinos capaces de explorar las profundidades. Más del 70% de la Tierra estaba cubierto por un territorio completamente desconocido. Y donde hay misterio, la imaginación humana siempre llena el vacío. Entre todas las criaturas que nacieron de ese miedo y fascinación, una destaca por encima de todas. Una criatura mencionada en textos sagrados, temida por profetas, descrita como invencible y asociada con el caos primordial. Su nombre era Leviatán. Antes de los océanos modernos, antes de los mapas, los antiguos imaginaban algo viviendo bajo el mar, una criatura tan grande que podía tragarse barcos enteros. El Leviatán no era simplemente un animal monstruoso. En las tradiciones religiosas del antiguo Medio Oriente se convirtió en algo mucho más profundo, la personificación del caos. En la tradición bíblica aparece como el monstruo marino más poderoso jamás descrito. Una bestia tan colosal que ningún ser humano podía derrotarla. Solo Dios podía hacerlo. El Leviatán aparece en varios textos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job, el libro de Isaías y el libro de los Salmos. En estos textos no se presenta como un simple animal marino. Es una criatura casi invencible, un símbolo de poder primitivo, una fuerza que ni los hombres ni los reyes podían dominar. En una época donde el mar representaba peligro, tormentas y muerte, el Leviatán encarnaba la idea de que bajo la superficie del mundo existía algo mucho más antiguo y salvaje que la humanidad. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cuándo los antiguos escribieron sobre el Leviatán, estaban describiendo una metáfora? ¿Un símbolo del caos? ¿O realmente creían que algo así existía en los océanos del mundo? Para responder a esa pregunta, tenemos que observar cómo lo describen los propios textos bíblicos. Y lo que encontramos allí es una de las descripciones de criaturas más extrañas y detalladas de toda la literatura antigua. El Leviatán en la Biblia, la criatura imposible. La descripción más impresionante del Leviatán aparece en uno de los textos más antiguos de la Biblia, el libro de Job. En este libro, Dios desafía a Job con una serie de preguntas sobre la creación del mundo, los misterios de la naturaleza y las fuerzas que el ser humano no puede controlar. Entre todas esas preguntas aparece una criatura particular: el Leviatán. Y la descripción que sigue es extraordinariamente vívida. El texto describe un monstruo marino cubierto de escamas tan duras que ninguna lanza puede atravesarlas. Sus placas se superponen como una armadura natural perfecta, tan unidas que ni el aire puede pasar entre ellas. Sus mandíbulas son gigantescas, llenas de dientes aterradores. Ningún pescador puede capturarlo. Ninguna arma humana puede dañarlo. Ninguna red puede retenerlo. El texto incluso afirma que cuando el Leviatán emerge del agua, el océano mismo parece hervir a su alrededor. Una de las imágenes más impactantes del relato describe algo aún más extraño. El texto dice, de forma poética: de su boca salen llamas, su aliento enciende carbones. Para los lectores modernos esto puede sonar como la descripción de un dragón. Pero en el contexto del lenguaje antiguo, muchos estudiosos creen que se trata de una metáfora para describir el vapor, el humo o el poder destructivo de la criatura. El Leviatán no solo es fuerte, es completamente indomable. El texto incluso afirma que cuando se mueve, el mar se agita violentamente, dejando una estela blanca como si el océano estuviera hirviendo. La conclusión del pasaje es clara: el Leviatán es una criatura que ningún ser humano puede dominar. Solo Dios. Pero más allá de la descripción física, el Leviatán tenía un significado simbólico profundo en la cultura hebrea. Para los pueblos antiguos del Medio Oriente, el mar representaba desorden,
peligro y caos. A diferencia de la tierra firme, que podía cultivarse, habitarse y controlarse, el océano era impredecible. Tormentas repentinas, olas gigantes, criaturas desconocidas. El Leviatán se convirtió entonces en la personificación de ese caos. En el libro de los Salmos se menciona a Dios jugando con el Leviatán en el océano, una imagen que simboliza que incluso el caos más profundo está bajo control divino. En el libro de Isaías, el Leviatán aparece como una serpiente monstruosa que será derrotada al final de los tiempos. Esto revela algo importante: el Leviatán no era solo un animal. Era un símbolo cósmico. Representaba las fuerzas primordiales que existían antes de que el orden del mundo fuera establecido. Pero la historia del Leviatán no comienza realmente en la Biblia. De hecho, versiones de este monstruo marino existían mucho antes. Y cuando exploramos las mitologías más antiguas del Medio Oriente, descubrimos que el Leviatán podría ser solo una versión de una historia mucho más antigua. Una historia que aparece en varias civilizaciones separadas por miles de kilómetros y cientos de años. El Leviatán antes de la Biblia, un mito más antiguo que la propia Biblia. Si el Leviatán aparece en los textos bíblicos como una criatura primordial, surge una pregunta fascinante: ¿de dónde proviene realmente esta historia? Cuando los historiadores y arqueólogos comenzaron a estudiar las religiones del antiguo Medio Oriente, descubrieron algo sorprendente. El Leviatán no nació en la Biblia. La idea de un monstruo marino que representa el caos es mucho más antigua y aparece repetidamente en distintas culturas separadas por siglos. En los textos mitológicos de la antigua Ugarit, una ciudad de Levante que floreció alrededor del segundo milenio antes de Cristo, aparece una criatura extraordinariamente similar. Su nombre era Lotan. Lotan era descrito como un dragón marino gigantesco, una serpiente primordial de múltiples cabezas que vivía en las profundidades del océano. En los mitos ugaríticos, Lotan representa el caos que amenaza constantemente el orden del mundo. Y, al igual que en la tradición bíblica, esta criatura debía ser derrotada por un dios. En este caso, el dios del orden era Baal, una de las deidades más importantes del panteón cananeo. En los relatos mitológicos, Baal lucha contra Lotan en una batalla cósmica para restaurar el equilibrio del universo. La semejanza entre Lotan y el Leviatán bíblico es demasiado grande para ser coincidencia. Incluso el nombre es sorprendentemente similar. Muchos lingüistas creen que Leviatán es una evolución lingüística del mismo término utilizado para describir a Lotan en los textos ugaríticos. Pero la historia no termina ahí. Si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos una versión todavía más antigua de este mismo mito en la civilización mesopotámica. En el famoso poema de la creación babilónico, el Enuma Elish, aparece una criatura colosal conocida como Tiamat. Tiamat no es simplemente un monstruo marino. Es una diosa primigenia que encarna el océano caótico que existía antes de la creación del mundo. En el relato, el joven dios Marduk lucha contra ella en una batalla titánica. Cuando finalmente la derrota, utiliza su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Este patrón narrativo aparece una y otra vez en la mitología del antiguo cercano Oriente. Un monstruo marino que simboliza el caos primordial. Un dios o héroe que representa el orden. Y una batalla cósmica que da origen al mundo. Es un arquetipo profundo en la imaginación humana. El Leviatán bíblico parece ser una versión posterior de esta misma idea. En lugar de Baal o Marduk, es Dios quien domina al monstruo del océano. Pero el simbolismo permanece, el orden divino imponiéndose sobre las fuerzas salvajes del caos. Este tipo de relatos probablemente surgieron en una región donde el mar era una fuerza temida. Tormentas repentinas, inundaciones y la imposibilidad de controlar el océano hicieron que los pueblos antiguos lo vieran como una entidad casi viva. El Leviatán, entonces, no era solo una criatura. Era la personificación del caos primordial del universo. Pero aún así queda una pregunta intrigante. Si los textos describen al Leviatán con tanto detalle,
¿Cómo imaginaban realmente a esta criatura? ¿Cómo era realmente el Leviatán? Las descripciones del Leviatán en los textos antiguos son tan impresionantes que durante siglos las personas intentaron imaginar cómo podría verse realmente esta criatura. Si reunimos las características mencionadas en la Biblia y en las tradiciones judías posteriores, emerge la imagen de un monstruo verdaderamente colosal. El Leviatán era descrito como una serpiente marina gigantesca, con un cuerpo largo y poderoso que podía extenderse a lo largo de enormes distancias. Su forma recordaba a la de un dragón. Su piel estaba cubierta de escamas durísimas, tan resistentes que ninguna lanza podía penetrarlas. Estas escamas se superponían como una armadura natural, formando una defensa perfecta contra cualquier ataque. Sus mandíbulas eran enormes, llenas de dientes capaces de desgarrar cualquier presa. Cuando emergía del agua, se decía que el océano entero se agitaba a su alrededor, levantando olas gigantescas. Pero lo más sorprendente de las descripciones bíblicas es la imagen casi fantástica que aparece en el libro de Job, una criatura cuyo aliento produce humo y cuyas fauces parecen emitir fuego. Muchos estudiosos creen que estas imágenes son poéticas, diseñadas para transmitir el poder aterrador del Leviatán más que una descripción literal. En la literatura antigua era común utilizar metáforas intensas para describir fenómenos naturales o animales poderosos. Sin embargo, en las tradiciones judías posteriores el Leviatán se vuelve todavía más impresionante. En el Talmud se afirma que Dios creó dos leviatanes al principio del mundo, un macho y una hembra. Pero su poder era tan grande que, si ambos se reproducían, llenarían el océano con criaturas imposibles de controlar. Por esta razón, según la tradición, Dios destruyó a uno de ellos para evitar que la especie se multiplicara. El otro leviatán fue dejado vivo en las profundidades del mar, esperando. Algunas tradiciones incluso dicen que al final de los tiempos el leviatán reaparecerá y que su carne será servida en un gran banquete para los justos. Más allá de las interpretaciones religiosas, muchos investigadores modernos han intentado encontrar posibles inspiraciones reales para el mito. Algunas hipótesis sugieren que las descripciones podrían haberse inspirado en grandes animales conocidos por los pueblos antiguos. Las ballenas, por ejemplo, pueden alcanzar más de 30 metros de longitud y cuando emergen en la superficie pueden parecer criaturas casi monstruosas para quienes nunca habían visto algo así. Otros sugieren que los relatos podrían estar basados en cocodrilos del Nilo, cuya piel escamosa y poderosas mandíbulas coinciden con algunas descripciones del texto bíblico. También se han propuesto teorías sobre antiguas historias de serpientes marinas gigantes o incluso encuentros exagerados con grandes calamares o criaturas profundas. Pero existe otra posibilidad. Que el Leviatán nunca haya sido una criatura específica. Que haya sido la forma en que los antiguos describían algo mucho más grande. El miedo humano al océano desconocido. Durante la mayor parte de la historia, el mar fue un territorio inexplorado, oscuro y lleno de peligros invisibles. En ese vacío de conocimiento, nació una de las criaturas más fascinantes de la mitología humana. El Leviatán hoy, símbolo, filosofía y cultura. A lo largo de los siglos, el Leviatán dejó de ser solo una criatura mitológica para convertirse en un símbolo poderoso dentro del pensamiento humano. Uno de los usos más influyentes apareció en el siglo XVII, cuando el filósofo inglés Thomas Hobbes publicó su famoso libro Leviatán. En esta obra, Hobbes utiliza al Leviatán como una metáfora del Estado. Según su teoría, los seres humanos, si viven sin leyes ni autoridad, caen en un estado de caos permanente donde todos luchan contra todos. Para evitar ese caos, la sociedad crea una autoridad central poderosa, el Estado. Ese poder colectivo, capaz de imponer orden sobre el desorden humano, es lo que Hobbes llamó el Leviatán. El monstruo del caos se transformó así en el símbolo del poder necesario para controlar el caos. Desde entonces, el Leviatán ha continuado apareciendo en innumerables formas dentro de la cultura moderna. Hoy lo encontramos en novelas de fantasía,
películas y series, videojuegos, literatura contemporánea, incluso en debates políticos y filosóficos. En muchas historias modernas vuelve a aparecer como lo que siempre fue, una criatura gigantesca, ancestral y casi imposible de derrotar. Pero detrás de todas esas representaciones permanece el mismo significado antiguo. El Leviatán no era solo un monstruo marino. Era la imagen del caos que siempre acecha al orden del mundo. Conclusión. Tal vez el Leviatán nunca fue simplemente una criatura marina. Tal vez era la forma en que los antiguos intentaban describir algo mucho más profundo, el miedo humano a lo desconocido. Durante miles de años, el océano fue un territorio oscuro e inexplorado. Los marineros navegaban sin saber qué podía esconderse bajo la superficie. Las tormentas podían surgir sin aviso. Y las profundidades permanecían completamente fuera del alcance humano. En ese vacío de conocimiento nacieron historias como la del Leviatán. No solo como monstruos, sino como símbolos de las fuerzas que el ser humano aún no podía comprender ni controlar. Y lo más fascinante es que, incluso hoy, el océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Más del 80% de sus profundidades permanecen sin estudiar. Así que, de alguna manera, la pregunta sigue abierta. Porque en las regiones más profundas del mar, todavía podrían existir criaturas que ni siquiera imaginamos.